Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente recibe informe de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia. Consejo Permanente conmemoró el Día Interamericano contra el Terrorismo. Mantente al día en todo lo que ocurre en ciberseguridad. Reunión secretario general de la OEA y exministro de Relaciones Exteriores de Paraguay. Presentación del jefe de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA, Roberto Menéndez, del 40º informe de la misión. Muchas gracias, señora presidenta. Representantes permanentes de los Estados miembros, de los países observadores, secretaria general adjunta, secretario para el fortalecimiento de la democracia, secretario para asuntos jurídicos, jefa de gabinete de la secretaria general adjunta, colegas de la organización y de la MAP OEA. En mi última presencia ante este Consejo Permanente y en cumplimiento del mandato de la MAP OEA, me permito presentar el 40º informe del secretario general sobre las labores de la misión en Colombia, correspondientes al periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025. En el periodo que se reporta, la misión llevó a cabo 967 misiones en terreno, recorrió más de 260.000 kilómetros por vía terrestre y más de 3.000 kilómetros por vía fluvial, lo que permitió cubrir 272 centros poblados en 169 municipios de 20 departamentos del país. Estos territorios están habitados mayoritariamente por comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Tras más de 22 años de presencia continua y la presentación de 40 informes al Consejo Permanente, la MAP OEA ha demostrado consistencia institucional en contextos cambiantes. Su participación en todas las iniciativas de paz en curso y en varias de ellas como único organismo internacional confirma su relevancia como un actor creíble, flexible y confiable para aportar a procesos de paz con distintos ritmos, alcances y niveles de complejidad. Señora Presidenta, durante este periodo los diálogos y conversaciones entre el gobierno colombiano y grupos armados produjeron compromisos relacionados con la protección de derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, la gestión de zonas de ubicación temporal para el tránsito a la vida civil de integrantes de 4 grupos armados y la destrucción de más de 14 toneladas de material de guerra. Asimismo, 5 grupos armados suscribieron compromisos para no interferir en el proceso electoral. Los acuerdos alcanzados deben traducirse en hechos verificables, con metas claras, responsabilidades definidas, presupuesto suficiente y mecanismos efectivos de verificación y seguimiento. A pesar de estos y otros esfuerzos de paz, la misión identificó homicidios colectivos, secuestros, imposiciones económicas, restricciones a la acción institucional, confinamientos, desplazamientos y violencia sexual. Para la misión, reviste especial preocupación la persistencia del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años. La estrategia de reclutamiento incluyó un mayor uso de redes sociales y juegos en línea, así como falsas oportunidades laborales o recursos económicos. En algunos casos, niñas y adolescentes fueron sometidas a violencia y explotación sexual. Asimismo, se han constatado disputas entre grupos armados por el control de economías ilegales que generan múltiples escenarios de confrontación, alianzas y control territorial con graves consecuencias humanitarias. Estos grupos continuaron restringiendo la autonomía de los liderazgos sociales y de las comunidades, condicionando la participación ciudadana y debilitando la gobernanza territorial. Algunos de ellos llegaron a limitar la acción humanitaria de actores nacionales e internacionales en contextos de victimización masiva como confinamientos y desplazamientos forzados. El aumento en el uso de explosivos y vehículos aéreos no tripulados por parte de los grupos armados marca una evolución preocupante en el conflicto. La activación de artefactos explosivos en centros poblados generó graves afectaciones a la población y a bienes civiles. Además, mediante el uso de drones, estos grupos realizan acciones de vigilancia de territorios y comunidades y ataques
contra la fuerza pública y otros grupos armados. Estas prácticas incrementaron las afectaciones a la población, generando la contaminación por munición usada sin explosionar en caminos, viviendas, instituciones educativas y áreas pobladas. En este contexto, la protección a la población civil y a quienes participan en escenarios de construcción de paz exige fortalecer las capacidades estatales y orientar la respuesta institucional hacia garantías efectivas. La experiencia de Colombia es clara. La paz no depende únicamente de los resultados de los procesos de diálogo, sino también de la implementación de políticas públicas capaces de cerrar brechas de desigualdad y garantizar derechos en los territorios más afectados por el conflicto armado. A casi 10 años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre Colombia y las extintas FARC-EP, resulta fundamental valorar los avances alcanzados, identificar rezagos y fortalecer las capacidades de implementación. Durante el periodo reportado, Colombia alcanzó avances relacionados con la reforma rural integral, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la justicia transicional. En este último ámbito, las primeras 2 sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz en los casos 01 y 03 constituyen un hito para la satisfacción de los derechos de las víctimas y para la materialización de sanciones con contenido reparador y restaurador. A pesar de estos avances, persisten desafíos relacionados con limitaciones en la articulación institucional, restricciones de seguridad impuestas por grupos armados y percepciones territoriales de bajo impacto en la implementación de este acuerdo. El cumplimiento del acuerdo, junto con otros compromisos derivados de procesos de paz anteriores y de políticas orientadas a superar las causas del conflicto, constituye una base concreta para la consecución de la paz. Representantes de los Estados miembros y observadores. En el actual contexto electoral, la Secretaría General insta a los grupos armados a abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos y libertades políticas de la población. A este respecto, reconoce el esfuerzo de las instituciones colombianas para garantizar un ambiente de seguridad en las elecciones presidenciales de primera vuelta del pasado domingo. La MAP-OEA invita a las candidaturas presidenciales a asegurar el cumplimiento del compromiso por un proceso electoral libre y en paz. Para la Secretaría General, el derecho a elegir y ser elegido de manera libre y autónoma constituye una condición esencial para fortalecer la confianza en la democracia y en la paz. Señora Presidenta, los logros alcanzados evidencian que, aún en medio de persistentes desafíos de seguridad y polarización, Colombia tiene hoy la posibilidad de consolidar avances y ajustar lo necesario para sostenerlos. En este sentido, la Secretaría General invita a Colombia a preservar lo logrado, concretar lo pendiente y renovar los esfuerzos colectivos para que las acciones del presente se traduzcan en la paz proyectada a las próximas generaciones. En un hemisferio marcado por desafíos comunes asociados. Don Roberto, le damos un minutito para que cierre su intervención, por favor, por procedimiento. Gracias. En un hemisferio marcado por desafíos comunes asociados al crimen organizado transnacional, las desigualdades y la polarización, acompañar a Colombia sigue siendo una contribución concreta a la democracia. La misión y el secretario general expresa su profundo agradecimiento a la Secretaría General del Consejo Permanente, así como a los estados que integran el Fondo Canasta, Alemania, Canadá, Chile, España, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Turquía, así como a quienes respaldan su labor mediante contribuciones específicas y el aporte de talento humano como Argentina, Alemania, Noruega y Suiza. Para finalizar, renovar el compromiso con Colombia es acompañar con responsabilidad y solidaridad los esfuerzos de un país hermano que busca, a través del diálogo, que la paz se exprese en la vida cotidiana de sus comunidades, en instituciones más fuertes y en transformaciones territoriales duraderas. Muchísimas gracias. Consejo Permanente conmemoró el Día Interamericano contra el Terrorismo.
Mantente al día en todo lo que ocurre en ciberseguridad. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, se reunió con el exministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga. Las autoridades mantuvieron un intercambio positivo y discutieron asuntos de interés común. Aprecio su continuo compromiso con el diálogo y la cooperación en nuestro hemisferio, dijo Ramdin. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.